Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, este espacio imaginario para comprender el mundo, una oportunidad antes de los nuevos ciclos. Lo hemos reiterado muchas veces, es necesario que sepamos distinguir lo esencial de lo accesorio y una vez que sepamos qué es lo esencial de nuestro vivir, podamos dedicarle tiempo buscando las comprensiones que fundan las mejores decisiones. Y en la deriva de este programa, la Hora 25, hemos llegado a un encuentro que espero que sea bien fructífero porque me acabo de encontrar con un invitado, que lo tenemos sentado aquí, que también de alguna forma podemos sentir un llamado hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo ético, hacia impulsar una mejor sociedad para el bienestar de todos. Así que tenemos de invitado a Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Bienvenido, Sebastián. Un gusto, pues, un placer estar en este programa tan significativo en cuanto a la exposición de ideas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para quienes no sepan qué es la Gran Logia, te pediría brevemente si nos pudieras hacer una pequeña presentación muy breve para no gastar tiempo en cosas que se podían googlear hoy en día. Bueno, la Gran Logia es una institución masónica formada por 248 logias que están repartidas en todo el país. Se llama Gran Logia como una instancia que acoge a un conjunto de logias, una tradición que viene de los ingleses, y es una organización esencialmente de formación ética, donde personas de las más distintas visiones de la vida, llámese religiosas, filosóficas, políticas, comparten un espacio común que tiene una característica, que es un espacio fraternal, donde todos nos consideramos hermanos y donde compartimos nuestras visiones, pero siempre poniendo un acento fuerte en lo que son los principios que inspiran a nuestra institución. Bueno, preguntarte cuáles son los principios que inspiran, porque me imagino que eso después va derivando en reflexiones, comprensiones, caminos. Claro, bueno, hay principios que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, la fraternidad, por cierto, considerarnos hermanos. En segundo lugar, la libertad individual, la libertad como expresión de la conciencia, en cuanto a que ésta tiene el derecho a ser protegida y estimulada. El derecho a conciencia para nosotros es un aspecto muy fundante. Somos librepensadores por antonomasia, digamos. También hay un valor muy importante en el sentido de la igualdad, de considerarnos parte de una condición humana que desde luego tiene que ser abordada desde el plano del reconocimiento del otro, como decía Maturana, como un legítimo otro. Y en ese sentido se desprende un valor muy importante también, que es la tolerancia. Para vivir en la sociedad tenemos que tolerarnos, y tolerarnos no significa una, digamos, aceptación pasiva de lo que el otro es, sino que en el aprecio de lo que el otro es como una contribución al hecho colectivo, al hecho de la convivencia. También tenemos como un valor muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver con la justicia social, producto derivado también de una visión centrada en la igualdad. La justicia social, la solidaridad, el hacernos parte, ¿no es cierto?, de que el otro o los otros deben ser, ¿no es cierto?, protegidos y tener un acogimiento dentro del hecho colectivo. Somos una institución que trabaja para una convivencia fundada en el humanismo, fundada en el libre pensamiento y fundada en el valor del humano. Eso es una mirada, digamos, sintética, lo que podría explicar para los televidentes hoy. ¿En qué momento de la historia y dónde se funda la Gran Logia? ¿Dónde aparece? ¿Quién la funda? Bueno, nuestros, digamos, quienes inciden directamente en la formación de la masonería son científicos ingleses que eran parte de la Sociedad para las Ciencias Naturales, donde estaba Newton, estaba Desaguliers, había una serie
personajes brillantes de su época que trataban de separar las creencias del conocimiento científico. Y generaron una institución que iba a servir para el desarrollo dentro de la sociedad civil. Recordemos lo que era Inglaterra en esa época, marcada por guerras civiles, guerras religiosas, un periodo dramático de la historia, no solamente de Inglaterra, también ocurría en Europa. Entonces dijeron, formemos una institución o una entidad que permita acoger a las personas en su diversidad, y que puedan constituir esta organización a partir de un lazo. Y el lazo más importante que consideraron debía ser la fraternidad, el hecho de considerarse hermanos, hermanos de un tiempo común, de una sociedad común, de un espacio donde estaban compartiendo y por lo tanto tenían que ser valorados unos respecto de los otros. Entonces toman ciertas tradiciones del mundo gremial, usan simbolismos de los grupos gremiales, ¿no es cierto?, específicamente la construcción. Entonces, de allí que nosotros tengamos muchos simbolismos asociados a la idea de la construcción, escuadra, compás, ¿no es cierto?, plomada, etcétera, todo aquello como elementos de análisis del punto de vista de lo que deben ser ciertas conductas morales esenciales. O sea, usamos el simbolismo como una herramienta para construir fortalezas morales en las personas. Entonces, ellos formaron la Gran Logia de Londres, que unió a unas logias que estaban allí germinando en esta idea, ¿no? Y bueno, para diferenciarlo y para englobarla a todos, llamaron Gran Logia a la unión de logias. Así empieza la primera Gran Logia en el mundo, que fue la Gran Logia de Londres, que después se transforma en la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la que se conoce actualmente. Entonces allí está el origen, y aquí en Chile la masonería llega a lomo de mula, digo yo, ¿no es cierto?, con el ejército de los Andes, cuando cruzan, ¿no es cierto?, desde Mendoza. Allí viene la primera logia que se conoce, que fue la Logia Lautaro, integrada, bueno, entre ellos estaba ahí O'Higgins y San Martín. Algunos dicen que esa logia se formó para la independencia. No, se formó en el proceso de independencia. No tiene esa mirada conspirativa que algunos historiadores le han dado, es una mirada alejada de la realidad. Posteriormente surge otra encabezada por Manuel Banco Encalada por el año 27 más o menos, que es la Logia Fraternidad, y posteriormente, la Logia Filantropía Chilena. Y posteriormente hay antecedentes que Camilo Enrique habría fundado, pero no hemos encontrado documentos testimoniales de aquello. Y esto, los antecedentes hablan de que incluso Portales se refiere a algunas logias funcionando en Valparaíso, en sus cartas, qué sé yo, pero no hemos encontrado documentos concretos. Sí tenemos certeza que se fundan después de 1948, gente que emigró de Francia a Valparaíso, se forma una logia que es la Logia L'Étoile du Pacifique, que es la logia que permite que después se forme la Unión Fraternal, que es la Unión Fraternal número 1 para nosotros, y que ese es el nacimiento de la masonería chilena, que el próximo año se celebran 170 años de la fundación de la Logia Unión Fraternal, y que esta va a ser el germen posterior junto a otras tres que se fundan por migrantes en Copiapó, en Concepción, se unen y forman la Gran Logia de Chile, que ocurre hace 160 años. En mayo de 1862 se forma la Gran Logia de Chile, que es el nacimiento institucional, del cual nosotros somos herederos y que desde luego recogimos esa tradición maravillosa. Y hace más o menos 40 años nace también la Gran Logia Femenina de Chile, que es también la expresión que recoge la presencia de la mujer y su derecho a la iniciación y a construir la misma fortaleza
en el trabajo de formación de sus miembros a través de principios fundamentales. Muchas gracias por ese contexto histórico. Me gustaría aprovechar el fundamento de la masonería y pedirte cómo ven el mundo en general desde las visiones que ustedes tienen para ir tratando de tejer una narrativa desde lo global hasta la contingencia nacional, que hay muchas cosas ahí. Claro, bueno, la masonería es heredera de la Ilustración, por lo tanto tiene una visión centrada en el hombre, en la idea del progreso, en la idea de los derechos, ¿no es cierto? La Ilustración es la que permite generar la primera visión de derechos inherente a la condición humana. Por lo tanto, en ese contexto, tiene la particularidad de que es capaz de ir creciendo desde el punto de vista de las fortalezas humanas, me refiero a los principios, a los valores, porque es una organización intrínsecamente moderna en su visión y desarrollo. Por lo tanto, ha sido capaz, ¿no es cierto?, de ir promoviendo también nuevos derechos, nuevas visiones, que tienen que ver con el desarrollo del hombre, digamos, del ser humano en su condición, sea hombre o mujer. Entonces, allí, bueno, esa relación con el mundo está intrínsecamente ligada a los procesos de convivencia y cómo mejoramos los procesos de convivencia. Y cuando hablamos de convivencia significa, lo que tiene que ver con, desde luego, una visión, comprensión del tiempo a partir de las miradas filosóficas e interpretativas, pero también con los procesos políticos, lo que tiene que ver con los procesos donde se va desarrollando y delimitando o estableciendo las condiciones del desarrollo humano. Por lo tanto, en ese sentido, siempre la masonería ha estado promoviendo aspectos que son fundamentales en derechos y en formas de convivencia que significan un progreso para la condición humana, significan un progreso para que efectivamente se plasme aquello que para nosotros es fundamental, en el sentido de que la vida es una oportunidad que tiene que darse precisamente en concederle a la mujer y al hombre la oportunidad de su realización. Eso es parte sustancial de lo que es nuestro armado en torno a la comprensión del hombre en su desarrollo y en su contextualización histórica. Y con respecto a lo mundial contingencial, las guerras, los nuevos órdenes mundiales, la tecnología, los progresismos, las guerras, los conflictos, ¿cómo evalúan la condición, si se pudiera aceptar la pregunta, vamos para arriba, vamos para abajo, estamos transformándonos, ¿en qué etapa ven que estamos? Bueno, la condición humana está determinada desde luego por una constante confrontación de aspiraciones, de intereses, surgen intereses nacionales, surgen intereses dentro de una sociedad determinada, ¿no es cierto?, en confrontación, etc. Y para nosotros la paz es fundamental para poder precisamente potenciar la creatividad humana. Y poder hacer realidad lo que significa una convivencia donde el ser humano, hombre o mujer, pueda desarrollarse y aportar a una idea común. Ciertamente las guerras son un factor que distorsiona gravemente, ¿no es cierto?, toda condición de diálogo, de encuentro, produce división, produce muerte, produce calamidades, y desde luego nosotros siempre hemos promovido ciertamente una mirada profundamente pacifista, sin dejar de cumplir obviamente con los deberes que nos corresponden dentro de la sociedad en que estamos respecto al orden legal, respecto a una concepción de patria. Somos muy patriotas en ese sentido, y hay a través de la historia de Chile figuras importantes de la masonería que jugaron un rol en la defensa de la visión del Estado de Chile frente a lo que significaba su inserción regional, etc. Estamos dentro de los debates que marcan toda sociedad, todo tiempo histórico. Sí, claramente estamos
así como estamos por la paz, estamos por la democracia. Y estamos por una idea de progreso que escapa a los clichés, digamos, en el sentido, o las visiones. ¿Ah? Somos progresistas, pero no tenemos una mirada ideológica del progresismo. Somos progresistas en el sentido de entender, ¿no es cierto?, que el ser humano es capaz de ir avanzando hacia etapas de realización, de bienestar, de derechos, y en ese sentido indica una progresión. En ese sentido somos tremendamente progresistas, pero no tenemos una mirada ideológica respecto a ello, dado que nuestros miembros, por esencia, son personas de distintas visiones políticas. Entonces, cuando uno aborda los problemas de su tiempo, lo aborda sobre la base de estos principios que yo señalaba, o sea, como masón. Un masón debe manifestar en su forma de ser virtuosamente aquellos principios. Pero en ese rango, pues, obviamente están las discusiones políticas de cada tiempo histórico, los énfasis de cada tiempo histórico, y allí siempre va a haber miradas distintas respecto a cómo resolver los problemas. Y por cierto, en ese sentido, lo que hay que buscar es a través del diálogo, a través de la ley, a través de procesos legítimos, ¿no es cierto?, la mejor forma de ir resolviendo los problemas, porque siempre la naturaleza humana, la condición humana va a llevar a situaciones de confrontación, producto de que siempre hay temas distintos, intereses distintos que van a estar en debate. Pero allí siempre debe primar el respeto a la condición humana, el respeto a la vida humana, y eso para nosotros es parte de nuestra concepción irrenunciable sobre cómo interpretar los tiempos históricos. Sebastián, y en consideración de que hay un interés por el desarrollo humano, ético, de la conciencia, valórico, ¿qué nos podrías contar de cómo alguien desarrolla esos aspectos que han estado bastante perdidos, o por lo menos la visión que tengo yo, de un mundo que va como perdiendo, desdibujando, las morales se están transformando, la ética está quedando muy relegada ante conveniencias particulares? Desde tu experiencia masónica, ¿cómo un ser humano inicia un camino de eso y cómo progresan esas mismas variables? Bueno, nosotros tenemos un camino de trabajo iniciático donde confluyen aspectos ritualísticos, el estudio personal. Es una entidad que promueve fuertemente el conocimiento como base esencial para todo abordaje. O sea, para resolver los problemas se requiere el conocimiento objetivo. En ese sentido, no desechamos las creencias, que son un componente también de interpretación del conocimiento a partir de la fe de las personas. No lo desechamos, pero siempre ponemos mucha fuerza en el conocimiento científico, el conocimiento empírico, para efectos de resolver objetivamente los problemas que afectan la sociedad y que afectan la individualidad también. Entonces, en ese sentido, dentro de nuestra realidad interior tenemos métodos, pero el mensaje en general a toda sociedad en la cual la masonería está inserta es, primero, considerarnos hermanos. O sea, no podemos construir positivamente a partir de un ambiente de enemistad, de adversión, de odio, porque eso desde luego va a producir efectos que son tremendamente negativos, y las consecuencias son siempre desastrosas para cualquier tipo de sociedad, e intersociedades también. O sea, lo que tenemos que, para nosotros, problemas complejos en la sociedad humana y en el tiempo histórico cualquiera que sea, problemas complejos: el odio, el fanatismo, el dogmatismo, la excesiva ideologización, la opresión de un grupo sometido a otro, sea lo que sea por origen étnico, etc. Todo eso nos produce, desde luego, un rechazo determinante. ¿Cómo construir mejores sociedades? Sin lugar a duda, a partir de la valoración
de todo ser humano que integra esa sociedad. Y eso es un tema que pasa necesariamente por un tema conductual, ¿no es cierto? Por una actitud conductual, por una convicción personal. Y a eso nos dedicamos fundamentalmente en nuestro trabajo en las logias, a construir certezas que apunten a la erradicación en la sociedad de esos aspectos distorsionadores y que son tan nocivos. Interesante porque haces una clara referencia al mundo de los valores, que también es un mundo que se ha estado viendo medio desdibujado también, pero me parece re interesante e importante situar a la base valores, que son los que finalmente operan como cimiento para la ética, para el comportamiento y para las decisiones también que se fundan. Claro, tú tienes que pensar que, a ver, yo siempre establezco una diferenciación entre la ética y la moral. Ética tiene que ver con cómo te ves tú y cómo te comportas tú respecto a tus convicciones. Por lo tanto, la ética tiene que ver con esa persona, hombre o mujer, que se mira al espejo y se mira sin nada que reprocharse desde el punto de vista de sus aspectos conductuales, de cómo se enfrenta en la relación con la sociedad, con la ley, etcétera, etcétera. Y lo moral es lo que somos capaces de construir colectivamente, racionalmente. Fíjense que verdad, razón, ¿no es cierto?, tiene que ver con en el fondo con cierta convicción común, con una convención que construimos en común. Entonces, es muy importante tener claro de que cuando actuamos en nuestra intimidad, tenemos que construir fortalezas éticas y ser personas que somos capaces, ¿no es cierto?, de entender lo que tenemos que corregir en nosotros mismos y cómo tenemos que actuar con los demás. Y eso es un tema íntimo de convicción personal. Esa es nuestra dedicación fundamental, porque sabemos que si construimos esa fortaleza íntima, profunda, de conducta en un individuo, este va a tener, desde luego, un correlato posterior en el hecho social. Y eso es un trabajo, obviamente, que tiene que ver con procesos de construcción de conciencia. Y eso es parte de lo que hacemos dentro de nuestros procesos iniciáticos y allí apuntamos fundamentalmente. Y cada uno de nuestros miembros tiene la obligación ética de traducirlo en una conducta moral, una conducta colectiva, ¿no es cierto?, coherente con ella. Quisiera destacar algo que me parece muy importante de la distinción que tú haces sobre moral, que tiene que ver con acordar. Exacto. Es decir, eso implica necesariamente, y ahí podemos conversarlo si es que lo estoy malinterpretando, implica de alguna forma aceptar que no hay una cosa anterior a ese acuerdo, sino que requiere que humanos libremente, en las mejores comprensiones, acordemos algo porque queremos hacerlo, porque hay una voluntad de hacerlo, no hay un mandato místico, mágico o alguna deidad que esté mandatándola, sino que seres humanos libres acordemos desde la mejor comprensión una forma de relacionarnos como hermanos. Exactamente. En ese sentido nos diferenciamos, digamos, de una visión religiosa. Nosotros no ponemos, ¿no es cierto?, un determinado mandato o premisa establecida a partir de cierta visión dogmática, extrahumana, ¿no? Yo diría, pongámonos en términos más actuales, o sea, no hay una condición que a nosotros nos determine. Reconocemos también y respetamos las visiones de la divinidad que tienen nuestros miembros, pero ninguno puede hacer proselitismo dentro de nuestra institución a partir de su mirada. Eso permite, desde luego, tener mayor capacidad de entender que los grandes problemas de la condición humana están precisamente en las conductas humanas. Y eso es lo que tenemos que ayudar a resolver. Y no a partir de cierto temor o cierta promesa futura, sino que sobre la base de la convicción de que como individuos, como personas, ¿no es cierto?, tenemos que tener la comprensión del valor del humano y lo que significa el hecho de la convivencia. Si no entendemos el hecho de la convivencia como un espacio común
donde todos debemos tener las mismas oportunidades, de acuerdo a los deseos personales también, pero respetándonos, y para nosotros la ley es muy importante en ese sentido. Nosotros todas las leyes son mejorables, todos los procesos institucionales son mejorables, pero nosotros tenemos que respetar la ley como una obligación moral. Entonces, allí viene también tiene que ver con cómo en conciencia, más allá del mandato de la moral pública, no sé cómo nos acordamos, más allá de la ley, es que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que tener una consideración por el otro, y si el otro está rezagado, ayudarlo. Por eso hay cosas que son muy relevantes para nosotros. Siempre hemos insistido mucho en la educación, en la adquisición de conocimiento, porque eso permite que las personas vayan igualando sus oportunidades. Entonces, en ese sentido también se relaciona con este concepto de igualdad. ¿Cómo actuamos derechamente para posibilitar igualdad? Para nosotros uno de los factores determinantes es la educación. La educación no solamente tiene que ver con cómo aportamos conocimiento o calificaciones en cuanto al manejo del conocimiento. Ese es un aspecto importante. Pero el más importante para nosotros es que la educación entrega al individuo, le entrega la posibilidad de usar la libertad de conciencia, de tener las herramientas, de ser capaz de autodeterminarse, y en esa autodeterminación siempre estar en una perspectiva, ¿no es cierto?, en que valoramos lo humano por sobre todos los aspectos. Interesante, porque ahí se articula una libertad basada en la ética, la moral y la comprensión, y en el uso del conocimiento. De ahí se articula Así es. No reducirlo como una receta, pero se cuaja algo fundamental. O sea, el hecho de que la libertad viene del comprender, de que en la medida que yo comprendo lo que me pasa, lo que he decidido participar, mis propios conflictos también, donde uno puede decir tenemos que vivir como hermanos y abrazar ese valor, pero darse cuenta que en distintas oportunidades de la vida quizá me enfrento a entender al otro como un adversario, y introspeccionar y resolver esa tensión entre los valores y lo que nos va pasando en lo emocional y en lo contingencial. Bueno, la libertad de conciencia reside, descansa en decidir con conocimiento de causa. Por eso es importante conocer los factores, tener las herramientas necesarias para discernir sobre cada situación. Y allí vienen una gama de temas que son relevantes. Nuestra sociedad hoy día están discutiendo sobre temas que son nuevos, otros muy antiguos, ¿no?, que no han sido resueltos. Digo nuestra sociedad, pero no solamente hay que mirar que esto se expresa en nuestra realidad nacional, también la sociedad en América Latina está, ¿no es cierto?, sometida a nuevos debates, en fin, se han introducido distintas miradas éticas, los derechos de la mujer, los derechos sexuales de las personas, en fin. Son temas que tienen que ver precisamente con esa idea de progresión, de que entendemos que hay cosas que son inalienables, aspectos de derechos que son inalienables a la condición humana, pero que van surgiendo nuevos derechos a partir de nuevas realidades. Y en ese sentido hay que tener el conocimiento necesario para abordar los debates y las distintas visiones para decidir con conocimiento de causa. Y eso es parte de lo que en sociedades complejas como la que estamos viviendo pasa a ser un aspecto fundamental. Fundamental. Ética, una clara idea de convivencia y comprensión de lo que es el ser humano en sus distintas variables. O sea, no existe una sola forma de ver el ser humano o asignarle roles. Y eso lo hemos ido aprendiendo, sobre todo en las últimas décadas, de que tenemos que tener más capacidad de entender qué es lo que está en discusión y no quedarnos solamente con aquello que a lo mejor tuvimos como una primera mirada. ¿Sabes qué? Me resulta súper interesante también algo implícito en lo que tú dices,
que tiene que ver con algo que quizá pueda ser contraintuitivo para la mayoría de la gente, que usualmente entiende la verdad como algo inamovible o dogmático. Y por lo que yo interpreto lo que tú dices, en atención a que la humanidad o lo humano progresa, uno no debiera quedarse pegado con dogmatismos, sino que debiera buscar las comprensiones que se dan solo en el contexto. Entonces te invita también a cierta coherencia interna en cuanto a los valores, a la ética, pero también siempre te llama a revisarlos, porque la vida está en movimiento y como está en movimiento siempre tenemos que estar indagando, preguntando, mirando, observando. Entonces como que de alguna forma te invita a abrazar valores más quizá comprensivos, más cercanos al polo comprensivo y aceptando las convicciones, pero también entre comillas, como podría decir Maturana, entre paréntesis, porque el mundo cambia, las convicciones, si las comprensiones cambian, las convicciones también tienen que reflejar este cambio. Entonces te invita a un vivir comprensivo. Yo creo que, a ver, lo hice mención hace un rato, verdad, lo que es verdad, lo que es racional, ¿ah? Son procesos que va construyéndose a partir del conocimiento y del consenso, de convenciones concretas. Por lo tanto, la verdad que puede haber sido inamovible, un concepto de verdad sobre determinado hecho, incluso en la ciencia, ¿ah? Incluso en la ciencia hubo verdades, ¿no es cierto?, determinantes que marcaron claramente y que con el tiempo fueron evolucionando. Esa visión del Newton mirando la manzana que cae, ¿no es cierto?, explicando la gravedad, Einstein después la relativiza completamente y demuestra a través de teorías, ¿no es cierto?, con el concepto de la relatividad cambió completamente. Pongo ese ejemplo porque muchas veces creemos, ¿no es cierto?, que hasta en la ciencia hay verdades que son inamovibles, pero la investigación posteriormente cambia. Las visiones, la filosofía ha variado en el tiempo también a partir de nuevas realidades, de nuevas comprensiones, porque desde luego la misma idea de progreso que está. Anteriormente pensábamos, ¿no es cierto?, que el progreso era como una locomotora, ¿no es cierto?, estas locomotoras que atravesaban el oeste, ¿no es cierto?, las películas, que llevaban el progreso, llevaban el comercio, llevaban los productos, por lo tanto era importante que esto fuera. Pero en el caso de graficando en el Far West, ¿no es cierto?, ¿cuál fue el impacto que tuvo, ¿no es cierto?, sobre el concepto biológico que existían en las praderas, casi eliminaron los bisontes. Eso es una forma de graficar que a veces creemos que una idea lineal puede ser capaz de sostenerse en el tiempo, pero toda idea lineal, desde luego, que va produciendo consecuencias también. Entonces, si hace 200 años, ojalá las chimeneas no estuvieran produciendo una cantidad de productos necesarios, hoy día vemos que las chimeneas no traen precisamente, digamos, oportunidades permanentes, porque se producen impactos ecológicos, se producen impactos tremendos que estamos viviendo hoy día, una realidad tan compleja como el cambio climático, y eso a partir de una mirada de progreso que no previó las consecuencias de los entornos en que se iba produciendo ese progreso. Entonces yo creo que los seres humanos tenemos esa capacidad de aprender a través de la experiencia, ¿no es cierto?, aprender de los errores, y eso debe ser parte de una comprensión también de la verdad, ¿no es cierto?, de lo que es racional, de lo que es necesario, de lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas que a lo mejor eran muy razonablemente buenas en un momento, llegamos a la conclusión, después de 2, 3 siglos, ¿no es cierto?, que como sociedades humanas hemos cometido errores importantes. Por eso es muy necesario siempre tener la capacidad de poner todos los esfuerzos en cómo el ser humano es capaz de realizarse, lo que necesita realmente y lo que puede ser innecesario, pero que sin embargo dentro del derecho a la libertad se considera como un beneficio. Es parte de los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy día.
súper interesante. Tenemos que ir a un pequeño spot comercial y volvemos para seguir comprendiendo sobre la naturaleza humana, la naturaleza del cambio, la naturaleza de la comprensión, cuál es el rol de la convicción y cómo este comprender necesita libertad, necesita libre pensar, porque vamos descubriendo que, como tú mismo señalabas, en este ciclo de las verdades, de las ciencias, de las teorías, de las explicaciones, si alguien cree que ya llegó a la última comprensión, de ahí no se mueve. Y toda la vida va indicando que las cosas se mueven mucho más y cambian mucho más de lo que uno sospecha, y eso también es un llamado a la humildad también, de siempre estar revisando. Quédese con nosotros y volvemos en un minutito. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Bienvenidos de vuelta a todos los que nos siguen. Los invito a suscribirse a YouTube siempre. Estamos teniendo una interesantísima conversación con Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile, con respecto a los saberes humanos, a las comprensiones humanas, a qué podemos entender en este contexto de sentido que es la masonería, distinguiéndola de religiones, de ideologías, de creencias. Y resulta bastante interesante para mí el componente del... El libre pensar requiere libertad. La libertad requiere comprensiones. Y las comprensiones son dinámicas ante un mundo dinámico. Y esa articulación de sentido me hace perfecto sentido. Así que vamos a seguir indagando un poquitito por esos barrios más profundos del filosofar sobre nuestro vivir y sobre nuestro convivir. Cómo es mejor convivir y cómo podemos abrazar valores libremente y voluntariamente. Y es una tremenda diferencia ante las religiones que te entregan ya las cosas hechas y te dicen esto es. El libre pensar implica darnos cuenta de las implicancias y consecuencias que trajeron nuestras acciones y recomprenderlas y seguir moviendo el timón. Sebastián, ahora viene un hito bien importante para la masonería, que se sucede este sábado, así que nos podías contar un poco qué es eso. Sí, bueno, nosotros cuando asumimos hace un poquito más de 4 años, cuando hicimos cargo de la gestión de la Gran Logia, veíamos un país muy marcadamente confrontado, ¿no? Estoy hablando del año 2018, veíamos mucha confrontación, mucha descalificación y generamos una ceremonia ligada a las fiestas patrias, considerando que
Septiembre tiene aquello hermoso que trae la primavera, trae los nuevos aires y ideamos una ceremonia que le hemos llamado Fraternitas de la República, donde invitamos a las máximas autoridades del país y donde expresamos nuestras aspiraciones de ayudar a la convivencia, de construir espíritu fraternal dentro de nuestro país. Esto ocurrió en 2018, después tuvimos que hacerla en 2019, perdón, la primera fue el 2019, después el 2020 tuvimos que hacerla por Zoom, ¿no es cierto? Las alternativas a eso. En fin, el año pasado volvimos a la presencialidad y bueno, ahora el 10 de septiembre, el sábado, hacemos esta ceremonia donde están invitadas las máximas autoridades del país, partiendo por el presidente de la República, que para nosotros es desde luego la autoridad máxima que representa no solamente al Estado, sino a nuestra visión de república, y están invitados todos, y siempre bajo esta mirada de fraternidad, con un concepto de fraternidad muy fuerte, y donde la particularidad que tiene que dentro de los actos que se realizan similares, digamos, entre ellos Te Deum, etcétera, en este caso se le ofrece la palabra a la máxima autoridad del país para que entregue también sus deseos y propósitos respecto a esta idea de fraternidad. Se hace en el Gran Templo de la Gran Logia de Chile, aquí en Marcoleta, y esperamos, como la oportunidad anterior, tener presente no solamente las máximas autoridades de los poderes del Estado y de los órganos autónomos que tiene el Estado, sino también tener la presencia de los dirigentes políticos, ¿no es cierto?, de los dirigentes de las organizaciones sociales más relevantes del país, siempre con ese como un momento en que hacemos una fuerte afirmación en torno a que en definitiva somos chilenos, vivimos un mismo país, somos parte de una historia republicana y por lo tanto tenemos mucho que construir en común y mucho que esforzarnos en entendernos de una manera fraternal, porque en definitiva la confrontación no ayuda para resolver los problemas, sino que un sincero propósito de entendernos todos dentro de un espacio geográfico compartido y donde también recogemos la historia en sus partes malas, en sus partes buenas, pero usemos esa enseñanza para encontrar un camino común racional, un camino común que nos permita resolver sobre todo las grandes necesidades, las grandes carencias, las grandes deudas que hay con sectores de nuestra sociedad que esperan aquello que decía más igualdad, ¿no es cierto?, más posibilidad de usar su libertad en condiciones objetivas, más justicia social, etc. Aprovechando que planteabas este escenario quizá no deseado de polarización, de enfrentamiento, que justamente afecta al convivir, el tejido social, ¿cuáles son las impresiones que tú tienes del reciente proceso convencional constituyente, del plebiscito, de cómo interpretas tú esto, que gran parte de la sociedad chilena rechaza algo que fue presentado como la solución a todos los problemas de la sociedad y la misma sociedad dice, por lo menos, a lo menos no así o no esto? Mira, nosotros tremendamente virtuoso el hecho de que todo esto se ha hecho en democracia y en un proceso democrático activo. Imagínense, se consultó si era necesario hacer una nueva constitución, la ciudadanía expresó su opinión. Hubo que elegir un grupo de chilenos para que hicieran una propuesta, ¿no es cierto? Fue electa, presionaron de acuerdo como consecuencia un acuerdo político que se tradujo también en una reforma constitucional y en aspectos legales necesarios para que funcionara esa convención. Esa convención hizo un trabajo donde cada chileno tiene una opinión bastante clara respecto a la eficacia y al resultado de ello.
llegó el momento de votar en un plebiscito esa propuesta, fue rechazado y hoy día dentro de un proceso, dentro de la democracia, ¿no es cierto?, las diferentes fuerzas políticas están discutiendo cómo se resuelve el rechazo, dado que todos entienden que en el primer plebiscito hubo un mandato, ¿no es cierto?, de que había que generar una nueva constitución. Entonces, en ese sentido yo destaco enormemente las virtudes de la democracia para no agotar algo que precisamente está en la voluntad social de nuestro país, en la voluntad ciudadana. Así que en ese sentido yo valoro los procesos que se han hecho y que bueno, cada cual yo creo que tiene una opinión sobre lo bien desarrollado o mal desarrollado que puede haber sido todo el proceso previo a lo que estamos hoy día. Lo que importa es que hoy día la democracia está señalando un camino y yo valoro mucho la disposición de las fuerzas políticas por distintos factores. Uno conversa con distintos actores políticos y ve una tremenda voluntad, efectivamente, en cuanto a comprender que necesitamos una nueva constitución, un aspecto que la masonería, nuestra institución, la Gran Logia de Chile, abordó en medio del estallido social. Hicimos una gran convención nacional que partió en nuestras logias y terminó en un convento nacional. Convento la llamamos nosotros a ese tipo de reuniones, y donde lo determinante que allí primó es que realmente una forma de resolver los problemas que Chile tenía es que tenía que haber una nueva constitución, que por lo demás refleja el sentir ciudadano, si al final somos todos ciudadanos, ¿no? Entonces, creemos que esa tarea está todavía en la agenda, ¿ah? Y paralelamente hay que dar solución a problemas que son acuciantes, ¿ah? Entre ellos hubo una pandemia, ¿no es cierto? Tuvo que enfrentar un proceso de vacunación, emergencia sanitaria, en fin. Yo creo que nuestro país, en definitiva, ha abordado estos problemas con madurez. Obviamente hay sectores que promueven una mirada bastante odiosa, digamos, hay odio, hay fanatismo en algunos segmentos, hay inmadurez para abordar determinados desafíos, pero la democracia también enseña. Entonces, frente a lo que ha ocurrido, debemos tener mucha confianza. Con quien hemos hablado de los sectores políticos, los hemos llamado a establecer una tregua en el sentido de no poner tanta, digamos, artillería agresiva en el debate cotidiano, bajar un poco la intensidad, que las ideas estén en discusión más que las reacciones emocionales, ¿no es cierto?, frente a determinados hechos que ocurran. Y yo creo que hay que generar un momento de menor intensidad en la confrontación política que no resuelve los problemas, que no es tan trascendente, ¿no? Poner los énfasis principales en lo que tiene trascendencia, en lo que es necesario resolver y sobre todo no hacer tanta política a través de redes sociales. Dejemos las redes sociales, ¿no es cierto?, para las personas que no tienen la capacidad de expresarse en los foros donde se están resolviendo los problemas, ¿ah? Que nuestros parlamentarios, nuestros miembros del Congreso, discutan los temas en las instancias respectivas, ¿ah? Los partidos políticos en las instancias respectivas, y dejemos las redes sociales a los que no pueden expresarse en esos espacios, porque es fundamental crear un ambiente de mayor tranquilidad. Felizmente el próximo año no hay elecciones, por lo tanto tenemos un espacio de tiempo para abordar con serenidad lo que significa esto de resolver si vamos a tener una nueva constitución y cuáles van a ser sus contenidos. Entonces a nosotros mismos démonos paz en nuestro espíritu para poder abordar con serenidad el desafío de tener una nueva constitución, pero también abordar los graves problemas que enfrenta la humanidad. Tenemos un proceso económico mundial que es complejo, complejísimo. Uno ve las noticias de los distintos países y ve el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania en
en la inflación de los países, ¿no es cierto? La inflación dentro de las economías, tenemos temas de productos que van a empezar, que están escaseando, productos también de la guerra, ¿no? Hay un conjunto de temas que están derivados, ¿no es cierto?, de la crisis climática, que estamos viviendo en la sociedad chilena ya, y que desde luego hay que poner mucha energía para resolverlo. Y una energía basada sobre todo en el consenso y en la convicción común, y no desde miradas ideológicas que no resuelven los problemas en lo esencial. Entonces, yo creo que tenemos que poner mucho sentido común, mucho propósito unitario, una mirada, en definitiva, hay muchas contingencias que al final no reportan ni siquiera desde el punto de vista de cierto rédito político en las elecciones. Y yo creo que eso debe hacer mirar las cosas de manera distinta a las organizaciones políticas y los del liderazgo político. Pienso que felizmente todo apunta en esa perspectiva. Hay una mirada muy sensata que se está imponiendo y yo creo que eso es lo que hay que reforzar, y cuando queremos hacer esta jornada, ¿no es cierto?, queremos ayudar a reforzar convicciones sobre esto. Necesitamos un país mucho más reflexivo, un país donde no perdure la mirada, digamos, odiosa, donde también las variables de la violencia puedan ser acotadas y puedan ser controladas y reducidas y eliminadas, porque en definitiva la violencia no resuelve los problemas, sino que los agrava. Entonces, ese es nuestro llamado que hacemos y que queremos reafirmar fuertemente en esta ceremonia, y donde, por cierto, vamos a poner nuestras mejores energías en potenciar en esa perspectiva de encuentro, de diálogo, de desideologización, y sobre todo donde la violencia sea erradicada como una lógica para imponer ciertos intereses o perspectivas. Me parece bien, hago eco de tus palabras cuando, por ejemplo, haces el llamado a bajar un par de cambios en la conversación política, eludir instancias digitales donde la capacidad argumentativa está secuestrada, alejarnos un poquitito de los cabeza calientes que finalmente terminan generando un mapeo de la realidad entre los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, los que te quieren hacer el bien y los que te quieren hacer el mal. Celebrar los procesos democráticos también, entenderlos como un proceso, como una deriva, también me parece muy destacable, y tratar de depurar también lo que es esencial, sobre todo en algo que yo vi en la convención, donde hubo una intención de igualar todo a una misma jerarquía, si uno quisiera entenderlo como jerarquía, en donde habían cosas troncales que le pegaban a todos y habían cosas que eran un poquito más particulares. Entonces, discriminar el rango constitucional de otros rangos jurídicos menores, de la supremacía, porque finalmente no todas las cosas gravitan de la misma forma en todas las personas, pero sí tenemos que volver al mundo de los consensos, de los valores, de acordar qué es mayoritariamente relevante, distinguiéndolo de lo que es minoritariamente relevante, y darle a cada uno su justo lugar, su justo tratamiento comprensivo, pero en la medida que uno no distingue los planos y mete todo a una misma dimensión, las cosas empiezan a enredarse demasiado. Bueno, yo creo que la convención introdujo temas bastante interesantes desde el punto de vista de la comprensión constitucional moderna. Yo creo que en ese sentido hicieron una contribución, pero también introdujeron una mirada muy sesgada en aspectos que eran fundamentales. Yo creo que la ecuación que debe darse entre la tradición y la innovación, la convención no supo resolverla.
Y eso es un aspecto complejo en política. Y además es bien interesante si tú también lo mezclas con la concepción de progreso. Claro, claro. Claro, porque hay cosas, o sea, nuestro país mira, siempre ha sido mirado en el mundo como un país con una democracia potente. ¿Ah? Ha sido modelo, ¿ah? Ha sido modelo en cuanto a su institucionalidad. Uno no puede pensar que la institucionalidad dentro de una república es perfecta, ¿ah? Porque si no sería innecesario que exista parlamento, que existan las instancias de representación. No existe ese mundo ideal. Por lo tanto, todos los procesos institucionales, los marcos constitucionales son perfectibles en cualquier parte del mundo. Estados Unidos resolvió el tema bien haciendo una constitución bien acotada en su momento fundacional, lo cual deja en un ámbito, digamos, legal, temas que nosotros siempre tratamos de meterlos dentro de una situación constitucional, dentro de un espacio constitucional. Entonces, en ese sentido, todos los procesos institucionales, todos los procesos políticos que están demarcados por una constitución y por la ley, siempre van a ser necesariamente mejorables por la vía legal o también por la reforma. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que considerar, cuando escribe una constitución, que hay aspectos tradicionales que son fundamentales, que son parte esencial, que dan un sentido, ¿no es cierto?, al desarrollo de un país, de una sociedad. Que es el aspecto de la conservación. Claro, y que a lo mejor hay que perfeccionar en algunos aspectos, etc. Y por otro lado, hay aspectos que introducir que tienen que ver con la experiencia humana, ¿no es cierto?, con la experiencia constitucional, la experiencia legal, que tienen que ser corregido y siempre mejorado, una perspectiva lógica de que el ser humano es capaz, ¿no es cierto?, de aprender de sus errores y las sociedades también. Entonces, en ese sentido debe haber, cuando se piensa un marco constitucional que va a regir un país, entender que hay aspectos tradicionales que tienen que ser salvaguardados y hay aspectos de la innovación o de progresión que tienen que ser, por ejemplo, en 1925 no existían los problemas medioambientales que existen hoy. Tenemos entonces que la visión respecto a la mujer no era la misma en el año 25 que tiene hoy día. Por lo tanto, tenemos que considerar paridad, tenemos que considerar una serie de derechos que son propios de la condición actual en que la mujer se percibe a sí misma en la sociedad y como nosotros, ¿no es cierto?, quienes no tenemos otra, digamos, de otro sexo, digamos, tenemos que entender también. Hay derechos nuevos, hay derechos en la niñez, ¿no es cierto?, el derecho que tiene que ver con las comunidades, en fin, etcétera. Entonces, tiene que entenderse que una constitución tiene que ser capaz de acoger esas nuevas miradas, esas nuevas visiones. Hubo hace pocos meses atrás un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde reconoció, por ejemplo, el derecho de una persona a no ser identificado binariamente. O sea, que no quería ser reconocido ni como hombre ni como mujer. Uno dice, bueno, pero la ley, ¿qué es lo que establece? Bueno, eso es lo que tenemos que entender, que el ser humano va construyendo posibilidades de minorías que tienen que ser acogidos, ¿no es cierto?, dentro de un marco constitucional también. Pero un segundito, Sebastián, porque se nos acabó el tiempo para la televisión, pero vamos a dar unos minutitos para cerrar porque está muy interesante. Muchísimas gracias a los que nos siguen, a los que quieran saber cómo termina esta conversación. YouTube, La Hora 25 Chile, muchas gracias y seguimos en YouTube.
Bienvenidos a todos ahora en YouTube exclusivamente. Seguimos conversando con Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia Chilena, y él no quise detener la reflexión que estaba teniendo, pero ya para lo disponible en la televisión ya no podíamos seguir. Pero Sebastián nos estaba dando algunas miradas de cómo pudiera, o aprendizajes, lecciones, propuestas, de cómo un proceso constitucional pudiera ir avanzando de mejor manera si atendemos algunos aspectos que fueron quizás desatendidos o no ponderados. Y ahí estabas tú, Sebastián, dándonos un... Sí, bueno, y resumiendo, digamos, yo creo que, insisto que la convención hizo un aporte, por lo menos en el plano de las ideas, que tendrá que asumir hoy día los partidos y cómo se genera una nueva convención constitucional. Yo creo que es muy importante, sí, de que haya un rol mayor de los partidos, porque ello permite mayor capacidad de, digamos, negociar políticamente aquellos aspectos que sean más difíciles de consensuar. Y en ese contexto, yo creo que un factor que incidió en la convención, en su resultado también, fue precisamente que no hubiera una línea política predominante o orientadora. En ese sentido, bueno, ya es parte del análisis histórico, pero lo que importa es que hoy día los partidos tengan un rol más relevante, porque esa es su responsabilidad. Dentro de una democracia los partidos están precisamente para representar líneas de pensamiento, ¿no es cierto?, miradas políticas comunes, y que en algún momento también posibilita de mejor manera ponerse de acuerdo en aquello que es más insalvable. Así que en ese sentido, la experiencia yo creo que hay que tomarla en todo su sentido, lo que fue la convención, y debiera haber hoy día una respuesta, ojalá en el mismo contexto, que haya una convención, tal vez más reducida, pero donde los partidos políticos tienen que tener un rol más determinante. Y eso es propio también de una democracia, una buena democracia. Me parece muy interesante esta danza entre la tradición y el progreso y los cambios que requieren ir conservando, que en el tiempo se vuelven tradición. Es bien importante entender el tiempo en dinámica, ¿no? Yo siempre digo que hay que entender la vida como una película y no como una foto. Exacto. Porque el que la ve como una foto ve algo estático, y como es estático nada tiene que cambiar. Y lo que me sirvió para esta foto va a servir para siempre. Claro. Y la verdad es que la vida no se comporta en esa lógica, se comporta en la otra, de que incluso teniendo la convicción de que estaba haciendo algo bueno y pudiendo haberlo alcanzado, eventualmente se fundan problemas aún incluso mayores de lo que estaba solucionando, y eso se reitera la invitación a seguir pensando y no sentir que está agotado todo el sentido y que ya hay que meterlo a la fuerza, que es un poco el argumento malentendido de la tradición. Cuando la tradición se atribuye la verdad suprema, la verdad absoluta y la última palabra, y que esto es lo bueno y que todo lo que viene es malo, lucha contra el otro fundamentalismo de decir la tradición estaba completamente equivocada y ahora lo completamente bueno es esto otro. Y como tú señalas, hay un componente, y Maturana también lo decía, siempre en toda transformación hay un componente de conservación, hay un componente de agregar cosas que antes no estaban y otro componente de sacar cosas que antes estaban. Entonces cuando alguno de los polos se roba la pelota y se la lleva para la casa, sufrimos de un exceso de tradicionalismo que no se condice con la realidad que los ciudadanos constatamos, pero por otro lado que nos viene a decir que hay que cambiarlo todo, también choca con decir no, porque nosotros nos gusta también algunas cosas de nuestro vivir que implícitamente acordamos que son propiamente chilenos también. Y todos los sinsentidos que chocan, porque claro, uno puede entender que la tradición, por ejemplo, del rodeo se anicha en una historia larga que además genera un modo de vida que acuña valores de encuentro. Claro, pero obviamente ese valor entendible choca con quien dice hay que preservar la dignidad de los seres sintientes. Y en ese momento uno constata que al parecer estas dos cosas no pueden existir porque es una o la otra. Pero justamente también lo que tú dices, entonces, ¿qué es tolerancia? Bueno, mira, hay un tema que es muy importante tener presente también. De alguna manera, los intereses de cualquier tipo
buscan la hegemonía. Y eso es un problema complejo. Por ejemplo, alguien que tenga una visión religiosa va a tratar, desde luego, que su comprensión, ¿no es cierto?, de la divinidad, de la verdad que ello implica, sea la que se impere, digamos, que se imponga. También ocurre con las organizaciones políticas. El concepto de hegemonía pareciera ser consustancial al hecho político, pero yo creo que en un sistema democrático sano, uno debe pensar siempre, y en toda manifestación que implique poder, siempre tenemos que pensar que todos somos minorías, porque hay una pretensión de que una mayoría, ¿no es cierto?, es la que debe imponer las cosas. No, yo creo que lo que debe hacer la mayoría es precisamente imponer ciertos criterios y dar conducción a los procesos, pero siempre considerando que hay minorías y que las minorías hay que respetar. Porque las minorías cambian, ¿no es cierto?, a veces se transforma por acumulación de fuerzas en mayoría y no es la idea de que nos pasemos la cuenta por lo que en algún momento tuvimos. Entonces, la visión de hegemonía es tremendamente distorsionadora para el ejercicio político, para el ejercicio de las ideas, para la discusión de cualquier tema que tenga que ver con la sociedad. Entonces, una buena democracia resuelve los problemas de la hegemonía a partir de ciertos instrumentos en los cuales puede ejercer. El resto no. Y eso es lo que tenemos que quitar, esa visión un poco maximalista que a veces se impone en los debates, en el sentido de que la verdad mía es tan irrefutable que es la que tiene que prevalecer, ¿no es cierto?, y tiene que imponerse. Yo creo que allí está un desafío importante, democrático, que tenemos que sacar, despejar, para hacer una buena solución a los problemas de nuestro país. Tenemos que entender que mayorías y minorías tienen que conjugar lo que es mejor para el interés común. Porque, vuelvo a insistir, todos en algún momento somos minorías y todos respondemos a ciertas minorías. Yo pretender, ¿no es cierto?, que por determinados aspectos tengo la capacidad de imponerle a los demás cierta visión, yo creo que estoy cayendo en un error profundo, porque las condiciones siempre cambian, las miradas cambian, y lo hemos tenido con claridad en el último resultado, ¿no es cierto?, electoral en nuestro país, de que las miradas precisamente cambian a partir de factores o aspectos que no todos estamos de acuerdo siempre en lo que creemos que es lo mejor. Por lo tanto, una buena mirada desde el punto de vista de la democracia, de la convivencia, tiene que ver con no dejarnos aguijonear por la seducción de la hegemonía. Eso ha salido siempre en la historia humana demasiados dramas, no solamente en lo que es la realidad de nuestra sociedad, tiene que ver también con las realidades que estamos viviendo en el mundo. Y hoy día tenemos una guerra, ¿no es cierto?, dramática, desoladora en el este de Europa, a partir de una visión también de hegemonía, de que hay cierto predeterminismo establecido, ¿no es cierto?, y que por lo tanto una autoridad de un país considera que tiene que imponerle a los demás, ¿no es cierto?, una visión a partir de mirada geopolítica o lo que sea. Entonces, los graves problemas en general de las sociedades es una comprensión de la hegemonía que es tremendamente distorsionadora y que trae consecuencias que al final sufrimos todos. Sebastián, muchísimas gracias por tan interesante e importante conversación. Has señalado tópicos, conceptos, dinámicas, valores, ética, que son la quinta esencia de lo que puede construir, versus las otras cosas que tú también has señalado, que también tienden más hacia la destrucción y la separación. Muchísimas gracias por la conversación, muy interesante, muchos conceptos que habría que hacerle doble clic. A ti, Sebastián, pues realmente un orgullo estar en este programa, un programa de conversación que no está bajo los límites y las presiones de los tiempos a veces, que son un factor muy determinante en los medios de comunicación. Así es, como yo te comentaba, este programa gusta de lo lento,
de los tiempos largos y de las conversaciones profundas. En eso estamos, por eso a veces nos dicen, si hicieras cosas más cortas, la vería más gente. Pero es que justamente yo no voy para que nos vea más gente, yo voy para que nos vea la gente que realmente le importa y le interesa esto. Y a eso la invitación siempre es a tomémonos el tiempo para lo esencial y resolvamos lo accesorio rápidamente. Muchísimas gracias, Sebastián. Sebastián, gran maestro de la Gran Logia de Chile, que tienen fraternitas el sábado 10. El sábado ¿Uno 10. lo puede ver? ¿Eso se transmite en alguna Sí, se plataforma? transmite por el canal de YouTube de la Gran Logia de Chile, y también Arcatel, tengo entendido que lo va a mostrar en regiones. Para los que les interese ese encuentro donde van a participar desde el presidente Boric y distintas autoridades, puede buscarlo en YouTube también para informarse sobre estas temáticas y seguir co-construyendo desde valores como la fraternidad, la comprensión, la humildad y esta alerta sobre las hegemonías. Es una tremenda alerta para hacerle doble, triple clic a ello. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias a los que nos siguen. Bueno, si ya están en YouTube, suscríbanse y sigamos reflexionando en búsqueda de las mejores comprensiones que fundan las mejores decisiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián. No sé.